Y lo que mencionas comunidad, a mí es particularmente, siempre me ha causado cierta perplejidad porque yo, en realidad, yo detesto mucho la unidad en los libros de cuentos o detesto mucho que se destaque la unidad en los libros de cuentos porque siempre coloco el ejemplo de que, por ejemplo, tú puedes escribir una novela que tenga tres partes y las tres partes no tengan nada en común y se juntan las tres partes y tú la llamas novela y la gente acepta que eso es una novela, ¿no? Hasta hay novelas experimentales, ¿no? Que tienen elementos que son dispersos o no parecerían correcto unirlos unos con otros y sin embargo en la novela sí se puede hacer eso, ¿no? Pero en cambio en los libros de cuentos siempre el lector o el lector, el crítico literario o el lector común siempre está buscando la unidad en el cuentario, ¿no? Cosa de la cual yo a veces reniego porque para mí un libro de cuentos debería ser simplemente una recolección de, de historias, ¿no? Ujú. Sin importar que en eso haya unidad, ¿no? Creo que el limitante sería encontrar una unidad, es como forzar a que los cuentos sean hermanos, ¿no? Creo que en todo caso la unidad la apreciaría más que todo un lector, ¿no? En el caso, Manuel, tú la has podido apreciar y me parece genial, ¿no? Pero yo nunca plantearía un libro de cuentos cuyo único valor sea la unidad. Creo que eh, el valor de los libros de cuentos reside más que todo en su universo particular, ¿no? Porque son pequeños universos que se han visto congregados y también porque hay una cosa que yo puse antes de los textos, que es una advertencia del autor que esta reunión de cuentos se debe al azar, y el azar es Pedro Casusol en ese caso. Y Ah, dime, bacán, bacán. sin embargo, a ver, haciendo un paréntesis también, me acuerdo, Stuart, que hace poco tú comentaste este libro de Pilar Quintana, Caperucita se come al lobo, y destacabas la unidad del libro, ¿no? Sí, bueno, sí, destacó la unidad porque me llamó la atención que un libro de cuentos fuera tuviera estuviera tan bien cortado en el sentido de que cada cuento transita hacia el otro como si ella lo hubiera escrito durante una semana entera, ¿no? Claro. Y me llamó eso mucho la atención, pero solo lo valoré en el sentido de que es algo que atrae mucho. Y también hice esa advertencia, ¿no? Esa advertencia de que no es un mérito, pero no hay que dejar de mencionarlo, ¿no? Claro. Pero sí, sí, Hay libros y novelas que sí parecen escritas de un porrazo y como que se leen muy rápido y como que uno disfruta mucho leerlas porque te das cuenta de que de alguna manera se han pintado con un solo trazo, digamos, ¿no? Y eso sí. hay libros de ese tipo, pero también hay otros libros que comparten no necesariamente ese sentido, sino una atmósfera, como por ejemplo los libros de Borges, ¿no? Los Mm, cuentarios de Borges, todos los cuentos son distintos, pero se respira el mismo aroma, digamos, que es el estilo de Borges, que es cómo escribe Borges, cómo concibe a sus personajes, y en ese sentido también me parece que se nota eso en la autoantología, que de alguna manera los personajes respiran más o menos lo mismo, respiran de manera parecida. Hay temas también que se abordan en distintos cuentos, me parece que tienen que ver con, por un lado, como probablemente con cierta fantasía o cierto sentido onírico que tienen algunos de los cuentos. Por ejemplo, el cuento del oficinista que tiene un agujero en la cabeza, no es su fantasía, ¿no? O el cuento de la piel fría, que me parece que es el relato de un sueño, ¿no? Me parece. Eso creí entender como lector, probablemente, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas, ciertos motivos, ciertas imágenes que hermana los cuentos y por eso se sienten como una unidad, aunque no haya sido la intención probablemente, ¿no? Y ahora, una pregunta que no tiene que ver con esto,
En alguno de estos cuentos de esta antología está el cuento que ganó el premio Copé. Sí, de hecho ese es el que mencionas, es La piel fría. Claro, Sí, claro, sí. claro. Que es un cuento bastante particular, ¿no? Porque todo parece más o menos como una película de David Lynch, ¿no? Por momentos. Como que hay pasajes, hay partes muy silenciosas, ¿no? Y al final todo se descompone en el sueño, ¿no? Me hizo pensar un poco también en eh, Eterno Resplandor, ¿no? Que también es una película cuyo guión aborda el tema del sueño Ah, y claro. lo irreal, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, Eh, nada. A ver, cuéntanos, cuéntanos, no, sí, cuéntanos. ese, en cuanto a ese cuento en particular, me gustaría destacar que yo quería, o mi intención era contar cuentos dentro de un cuento. En ese cuento en particular, ahí es, sí, no es tan difícil de ver, pero a veces es difícil porque yo traté de camuflarlos muy bien, pero hay muchas historias, o hay tres historias dentro del cuento en sí, ¿no? Una de ellas es la más clara de todas, cuando esta mujer que tiene problemas en su casa con la calefacción, eh, eh, empieza a contarle al protagonista del cuento que ella estuvo en una guardia médica y se le murió un paciente, ¿no? Sí. Y esa es una historia dentro del cuento, ¿no? Yo quería jugar mucho a que dentro del cuento se desarrollaran pequeñas anécdotas que fueran también cosas cerradas, ¿no? Eh, Cuentos dentro de una narración mayor, ¿no? Esa era mi intención principal, ¿no? Y sí, no te equivocas porque el cuento en realidad es muy onírico, tiene mucho, no lo pensé así, pero a mí me gusta mucho Javier Marías, Ah, me mira, encanta, interesante. y, y yo siempre inconscientemente trato cuando escribo, tratar de evocar su lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje de Javier Marías es bastante, con esas frases largas hay mucha evocación, eh, eh, aparte del lenguaje que es bello, hay mucha, no suena barato llamarlo filosofía, pero hay mucho pensamiento dentro de lo que él elabora, ¿no? Sí. Es una de ideas, si lo vemos en ese lado, ¿no? Y Sí, siempre yo me acuerdo haber leído de adolescente Mañana en la batalla despierta en mí y me impactó casualmente esa melancolía de la prosa, ¿no? Y además que casi no ocurre nada en la novela, ¿no? exactamente, sí. Claro, es una novela de pocas acciones y donde el lenguaje empieza a explayarse, empieza a protagonizar la novela, ¿no? A mí me gusta mucho cuando leo historias donde quizás no me entero de mucho, pero es como estar dejándote llevar por el mar, y el mar es el lenguaje, ¿no? El mar es el lenguaje que está escrito de manera bella, que está expresando cosas de manera muy bella, pero no te estás contando nada. Pero eso es lo hermoso, ¿no? Porque el lenguaje puede incluso decir muchos sin contar nada, ¿no? Mira, justo estoy en una parte acá, si ustedes pueden ver en lo que estoy compartiendo en la pantalla, una de las cosas que más me llamó la atención en general de todos los cuentos es, por ejemplo, esto, ¿no? Mientras avanzaba por la calle, el viento gélido de la ciudad le congelaba la piel y él pensó está muerta. No hay un escenario en la mayoría de tus relatos que podamos identificar como una ciudad real, ¿no? Y pienso también en tu novela, porque en tu novela también está ubicada, me parece que hay referencias a una ciudad más bien de Europa, ¿no? Suecia probablemente, o Suiza. Este, eh, entonces, tú es algo que tú haces adrede, o sea, alejarte de ese realismo que podría ser como una tradición de la narrativa peruana, o sea,
¿Es consciente o simplemente es como automático, no te lo cuestionas? Me refiero a retratar ciudades, ¿no? Las ciudades reales. Y te lo pregunto también porque es una inquietud mía, o sea, y también mis talleristas no me dejarán mentir, constantemente estoy haciendo referencia como al realismo y al realismo urbano y al hecho de retratar ciudades, ¿no? Porque, qué sé yo, de repente he leído mucho a el Dublineses de Joyce, como siempre hago referencia, es uno de mis libros de cuento capitales, probablemente, ¿no? Y Dublineses es casualmente el retrato de la ciudad, ¿no? Y también probablemente muchos cuentistas peruanos, ¿no? Ribeiro, el mismo Vargas Llosa en sus novelas, ¿no? La idea de ciudad. Bueno, en mi caso debo decir que no sé si es consciente o quizá es automático porque la razón que yo atribuyo a eso es que yo personalmente, o sea, la persona Stuart, yo no puedo ubicarme en el espacio. Es decir, me cuesta mucho, si me dices, por ejemplo, nos vemos, Stuart, en un par de horas en el Monarca, me pondría a buscar por Google Maps, dónde queda, etcétera. Pese a que sé de dónde queda, me costaría llegar ahí, ¿no? Tengo serios problemas de orientación en ese sentido, ¿no? Y a veces y no es broma, a veces cuando salgo a la calle, antes incluso que se utilizaran los smartphones, yo me acuerdo que salía con una guía de calles para buscar dónde tenía que ir, ¿no? Porque me perdía mucho. Entonces, desde entonces he sentido que... Las guías de las páginas amarillas y los planos de las páginas amarillas. Yo Sí, también sí, hacía eso, también hacía eso. Yo también siempre he sido un poco citadino de alguna manera. es ubicado. Sí, sí, sí. Sí, Sí, y es muy loco. Yo también hacía eso, claro. Es que somos de esa generación pre-smartphone, pues, ¿no? ajá. Pero yo nunca dejé de hacerlo, es decir, yo siempre mantuve la manía de tener todo mapeado y me di cuenta de que yo tenía un problema de que mi sentido de la ubicación no funcionaba, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir sobre algo que está ubicado en un lugar real, no lo podría hacer de ninguna manera porque tendría que esforzarme, uno, tendría que esforzarme mucho y dos, se notaría que sería impostado porque no conozco ese lugar, no lo podría describir porque no voy ni vengo ni participo dentro de esa zona geográfica. Entonces, yo de alguna manera escapo de eso, es una manera de escurrir el bulto, es un truco mío para no verme involucrado con ese esfuerzo de simplemente no mencionar ninguna ciudad, no mencionar ninguna calle o quizás inventar una ciudad ficticia, inventar no sé, una forma muy... A la hora de ir escribiendo me di cuenta de que, por ejemplo, una manera de hacer que las cosas parecieran que no ocurren en Lima es hacer que los personajes no hablen como limeños, o Claro, que digan, no sé, puta, huevón, me quedé jato, algo así, ¿no? claro, Trato de que mis personajes hablen un lenguaje, digamos que estándar, ¿no? No sé, propios de una traducción de Carver, de claro. Anagrama, o así. De manera que el lector pueda decir, bueno, eso está ocurriendo en algún lugar X y no podría rastrear dónde, ¿no? Incluso factores como el clima, ¿no? En Lima nunca llueve, pero en algunos cuentos yo hago que llueva para que Lima no esté tan retratada ahí, ¿no? Porque a veces Claro. es inevitable que ciertas cosas traspasen al texto, ¿no? Ujú. Y eso casualmente me hace pensar también pues en este otro escritor también de nuestra edad, porque creo que Cristian también tiene más o menos nuestra edad. Eh, Cristian Briceño también en sus cuentos no, o sea, son ubicados en cualquier sitio, no hay una ubicación. Y de hecho la mayoría de sus cuentos tienen que ver con futuros distópicos, ¿no?
y hay unos cuentos que son una locura, ¿no? Y casualmente, hablando, ya que estamos hablando de Cristian Briceño, este cuento me hizo pensar mucho en él, porque él también tiene un cuento en donde unos chicos están en la guerra, y es una guerra en una selva, que no sé, pues Vietnam o cualquier cosa, ¿no? Y en este cuento, que es uno de los que más me gusta del conjunto, de hecho, ¿ah? Para matar el tiempo, que ubica a estos personajes, ¿no? Malek, Bolek, todos se llaman así, ¿no? O sea, podríamos, Julek, ¿no? Podríamos pensar que puede ser como Austria, ¿no? En Alemania o algún escenario de la Segunda Guerra Mundial, probablemente, ¿no? Y al final, los personajes, como están aburridos, ponen unas minas, ¿no? Para matar a su propia gente en un ensayo, para ellos poder, como son paramédicos, para tener algo que hacer, ¿no? Porque están que no saben qué hacer para matar el tiempo. Y me acordé de algún cuento suyo que también leímos para el taller, cuando él estuvo con nosotros, también hizo como una autoantología, y, y también le hice mucho ver eso, ¿no? Porque siempre me sorprende cuando un autor, sobre todo autor actual, ¿no? Eh, inventa geografías, ¿no? Que me parece algo muy bacán, dicho sea de paso, ¿no? Justo estamos acá con José Carlos, que es tallerista también, él también tiene todo un rollo con, cuando él escribe, tiende a retratar culturas y ciudades, ¿no? Sobre todo él tiene un proyecto muy interesante que tiene que ver con la música andina, ¿no? Y la música andina, pues, tiene determinadas coordenadas geográficas, ¿no? Y hay un esfuerzo por retratar eso también, ¿no? Entonces, sí me llama la atención que dos autores cercanos que yo conozco tienen como este rollo de no ubicar sus relatos en un contexto realista, ¿no? Porque en realidad sí, pues no termina siendo realista, pero no de la tradición local, no la tradición de la narrativa peruana en general. Este, y tú mencionaste a Carver ahora, y me voy a saltar también algunos cuantos cuentos de la autoantología, porque creo que el que más me gustó fue el último, que también parece casi un cuento de Carver, ¿no? Es más, hay una referencia a Elvis, ¿no? Y eso me ubica, o sea, el solo nombrar Elvis, como que me ubica geográficamente, probablemente en alguna ciudad o en algún restaurante de carretera, de esos que solía retratar Raymond Carver, ¿no? Casualmente. Eh, que sí me llamó la atención por eso, o sea, es casi, casi una historia de amor, ¿no? De esta eh, mujer que regenta, ¿no? Uno de estos restaurantes en medio de la nada, probablemente, ¿no? De estas largas carreteras que tiene Estados Unidos, ¿no? Y aparentemente este personaje como que va y se hace pasar por un cliente y todo, ¿no? Pero lo único que quiere es irse a la cama con esta mujer a la que le falta una pierna, ¿no? Y no hay mayor referencia en torno a cómo perdió la pierna, si nació sin la pierna, parece que no, porque le duele el muñón, ¿no? Entonces como que es como muy dramático, pero no es un personaje que exude pena, o sea, podemos intuir que lleva una vida dura, pero se da el gusto de irse a la cama con ese personaje rarísimo que tiene un copete como Ellis, y que encima él como que hace una galantería de dejarle una nota, ¿no? Y es el título del cuento, ¿no? Me gustó mucho, pese a que no hay probablemente como, es muy carveriano, porque no conocemos realmente la historia, ¿no? Lo que nos has presentado es como un pasaje. Y tal como es narrado, porque además otra cosa que me sorprendió de este cuento es que rompía un poco con los demás porque ya era narrado por un personaje femenino, ¿no? Tal como ella lo narra, es casi una historia de amor, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a ese cuento, yo recuerdo que se lo di a leer a una amiga y para tomar el hilo de lo último que dijiste, eh, esta amiga me dijo que no parecía que lo hubiera escrito yo, sino una mujer, porque había retratado muy bien el mundo interior de ese personaje femenino, ¿no? Pero el reto mayor no fue ese, sino el reto fue quizá
contar, añadir elementos un poco, podríamos decirlo en inglés, ¿no? Creepies, ¿no? A la Ajá. historia, de manera que la historia fuera teniéndose de cosas un poco oscuritas, ¿no? Eh, definitivamente el hecho de que ella no tenga una pierna y que no sé, tenga una deformidad, era algo que yo quería añadirle al cuento para sembrar en eso una suerte de atmósfera turbia. Eh, también quería fabricar diálogos que dijeran, dijeran mucho, pero que fueran inexpresivos, ¿no? Y sí, creo que en tu lectura mencionar a Carver es creo que lo más certero, porque este cuento, digamos que así como a veces yo y quiero evocar a Javier Marías cuando escribo, ese cuento sí nace porque estuve muy pegado a Carver durante un tiempo y es parte de una secuencia de cuentos que tienen el mismo tono carveriano, que a mí me fascina mucho porque de Carver no se puede saber mucho porque su editor, digamos que al machetearlo tanto, nos entregó un Carver dudoso, ¿no? Pero bueno, Un Carver que en parte era invención suya, digamos, ¿no? claro, es raro porque es un autor que no sabe si que no sabe si esos méritos son propios de él o propios del editor, ¿no? Pero me quedo igual con lo que leí, ¿no? Es decir, con un Carver que es totalmente seco, seco entre comillas a la hora de narrar porque es muy parco, Mm. porque muestra pequeñas cosas, ¿no? Y yo quería hacer eso, ¿no? Quería darle cierto aire, no norteamericano, pero sí, está, digamos que presente el hecho de que se menciona una película, incluso, ¿no? Cocoon, que me parece que Claro, pues sí, sí. y hay elementos, ¿no? Que yo quería añadir para que el cuento tenga cierta atmósfera, un poco más, no sé si llamarlo extranjera, pero lejana a nuestra realidad. De hecho, el cuento termina con una frase ambigua que a mí, en lo particular, me gusta, que es que ella no sabe si el perro que está en el final del cuento, sí, el perro está muerto, pero ella no dice, digamos que el lector no va a distinguir nunca si ella sabe si lo dice por el chico que conoció o por el perro en sí, ¿no? Y el cuento cierra de esa manera, con una ambigüedad también un poco carveriana. En algunos cuentos de Carver, o en muchos cuentos de Carver, la ambigüedad es total en el tramo final de las narraciones, ¿no? Ha salido, debes saber que ha salido The Beginners, ¿no? Que es de qué La hablamos versión, cuando hablamos de amor, pero sin sí, editar. ujú. Sí. A ver, Manuel tiene una pregunta, Manuel. Sí, bueno, estaba escuchando lo que estaban comentando y quería preguntarte, Stuart, a mí también particularmente el cuento que me vaciló y que pienso que es bastante potente es el de Para matar el tiempo. Porque, bueno, para empezar, no es que creo que no le falta nada, ¿no? A mí me parece en lo particular un cuento redondo. Y lo que te quería preguntar en este caso es, tú cuando decides escribir esta historia, ¿te demoraste en escribirlo? Porque, o sea, en apariencia no es un texto largo, ¿no? Pero dado al trabajo de las palabras y todo eso, no sé, yo apuesto a decir que tal vez te costó un poco, ¿no? O no sé, porque creo que eh, eh, cómo se describe y cómo se desarrolla y sobre todo la descripción que un poco escondía, ¿no? De lo mal que están de la cabeza estos patas a causa de la guerra.
hace que sea un relato muy chévere, ¿no? En realidad a mí me sorprendió gratamente y quería preguntarte eso, ¿no? O sea, uno puede ver que es un relato, como te digo, de corta extensión, pero no te quería preguntar si es que te tomó bastante tiempo hacerlo, escribirlo. ¿Cómo fue el proceso de creación específicamente de ese cuento? Ya, bueno, ese cuento en particular se publicó antes en una revista y yo había enviado un cuento y me decían que ese cuento que había enviado era muy extenso y me dijeron, manda uno más corto porque la revista, el cierre de edición va a ser dentro de un día, no me acuerdo el plazo, era un día o un día y medio, pero tenía muy poco tiempo para hacer un cuento. Entonces el cuento, aunque no parezca, el cuento lo escribí, digamos que no diré en unas cuantas horas, pero digamos que me tomó una media tarde, ¿no? Eh, Increíblemente es el cuento, es la forma de escribir que más se parece a la hora de tocar piano, ¿no? Que es cuando presionas todas las teclas de manera correcta, ¿no? Es decir, en este cuento quizá tuve la suerte de que todo aparecieran, surgiera naturalmente y fuera acoplándose de manera correcta, ¿no? Es decir, cada vez que lo avanzaba bien, no borraba, no retrocedía, ¿no? Todo avanzaba bien hasta que lo terminé. Eh, y creo que el factor la causa de que el cuento fuera escrito en corto tiempo y que saliera un buen cuento se debe a que yo, aparte de estar presionado por el editor de la revista que mencioné, yo tenía ya de por sí la idea central del cuento, es decir, yo para escribir un cuento necesito tener dos cosas, una de dos cosas, uno es un título, si tengo un título es posible que yo tenga un cuento, es muy probable que tenga un cuento. Y la segunda cosa es, si no tengo un título, tengo que tener eh, una imagen, cualquiera, no importa si esa imagen aparece en el inicio o en el final, ¿no? Pero en ese caso se me presentó otro desencadenante más, que es el nombre de los personajes, ¿no? Que ya lo mencionó Pedro, y que es Hulek, Bolek y Malek, ¿no? Y me interesó jugar con eso porque yo quería hacer una especie de parodia no sé, combinando esos nombres, porque esos nombres, estos personajes empiezan de un momento a otro a interactuar entre sí, y me gustaba el hecho de que sus nombres fuesen tan parecidos y que dijeran cosas distintas, porque uno mientras habla fuma, otro empieza a renegar, otro está un poco más contento o no tan preocupado como sus demás compañeros porque no pueden curar a nadie porque le falta la materia prima para ellos, que es tener enfermos o personas que sean heridas, ¿no? Entonces, tener los nombres para mí fue un desencadenante porque me dio a pensar que, no sé, podría ser un país europeo, tal vez Polonia, que sería lo más cercano, ¿no? En una situación bélica. Entonces, la historia empezó a surgir ahí, ¿no? Del hecho de que tres personajes en una guerra intentan desarrollar su trabajo a toda costa, ¿no? Y el cuento empezó a desarrollarse bajo esas premisas, ¿no? Y para mí es una alegría en el sentido de que me menciones que hubo mucho trabajo, cuando en realidad sí hubo mucho trabajo porque ese cuento ya, luego lo pulí, ¿no? O sea, luego de publicarse en la revista, ese cuento, a mí me encanta y también es parte de mi personalidad tener las cosas muy bien, que no le falte nada a lo que escribo. Es decir, cuando yo escribo me gusta tenerlo todo pulido, corregido. Imprimo mucho. Yo cuando escribo, imprimo
leo en voz alta, dejo de leerlo una semana, vuelvo al cuento, le encuentro otros errores, hasta que queda una versión muy definitiva, que es para mí la versión perfecta, que es la que yo siempre suelo mandar. Pero ese cuento, cuando lo mandé, no tenía los pequeños detalles como lo averigüé que se llamaban sirets de morfina, que era lo que se inyecta para que alguien pueda operar a alguien, ¿no? Luego lo averigüé, ¿no? Y lo añadí en el cuento, ¿no? Antes era solamente morfina nada más, pero el nombre exacto es Siret de morfina. Y nada, yo creo que hay cuentos que se escriben así, ¿no? Hay cuentos en los cuales hay una película no recuerdo el director, pero se llama Smoker, la película, que está basada, creo que no sé si en una novela o en la vida de Paul Auster, donde un personaje le dice al otro que ha leído su novela y le ha dicho que le ha gustado mucho porque ha apretado todos los botones correctos. Es decir, yo siento que a veces cuando uno escribe, siente que está apretando todos los botones correctos para conseguir un resultado inmejorable, ¿no? Claro, que parece, digamos, que toda la historia está dispuesta en algún lado, ¿no? Y que tú simplemente la capturas. Y en realidad lo que pasa es que probablemente has estado construyendo la historia de manera inconsciente durante muchos días o semanas o meses, ¿no? Pero tú sientes que está en algún lado como la historia de manera preexistente, y que uno simplemente la captura, ¿no? Ahora, Galilea tiene una pregunta. A ver, Galilea, cuéntanos. Sí, primero, hola Stuart. Después, tengo una pregunta con respecto, ¿tú planeas tus cuentos? O sea, digamos que escribes en una hoja lo que va a suceder en tu cuento o simplemente te dejas llevar. Eh, eh, Tiene muchas formas de responderse esa pregunta. Eh, yo a veces me gusta decir que escribo de oído, es decir, que escribo desde cero. eh, y que de alguna manera practico la escritura automática, pero yo entiendo que la escritura automática a veces puede ser un arma de doble filo porque te conduce a un callejón sin salida y a mí no no me gusta arriesgarme tanto, ¿no? Y por lo general lo que hago es no tomar muchas notas, pero eh, tener por lo menos una imagen del cuento, ¿no? Una imagen que podría estar, como ya dije, al inicio o al final, ¿no? Si sé que está en el final, me gusta mucho más porque tengo una hoja de ruta hacia dónde voy a ir, ¿no? Tengo una hoja digamos que, una hoja trazada donde sé que voy a llegar, aunque cuando tú escribes, en realidad esa hoja la mayoría de las veces no se cumple, ¿no? Los cuentos siempre van en una dirección y luego toman otra y luego terminan por otro lado, ¿no? De hecho, hace he vuelto a retomar un proyecto y siempre lo que hago es, como tú dices, sí tomo notas. De hecho, hago bastantes notas en libretas o... Tengo muchas libretas, pero cuando hago cuentos sí, suelo tomar notas, sobre todo cuando los cuentos son mucho más complejos, ¿no? Cuando los cuentos tienen mayores, no sé si llamarlo capas, pero hay cuentos que requieren una mayor planificación, ¿no? Si no son lineales, los cuentos en particular sí merecen una digamos que una elaboración previa eh, para entender un poco qué vamos a contar, ¿no? Porque a mí me gusta saber lo que voy a contar y no llegar al momento en el cual el escritor siempre se encuentra en una encrucijada en la cual, por ejemplo, no sé, llega un momento en el cual la historia se trunca y al truncarse la historia, uno se da cuenta de que eso es porque no hubo planeación previa, ¿no?
siempre hay que tener una planeación previa porque es como construir una casa, ¿no? Las casas merecen unos planos, ¿no? A veces sin querer uno mete el baño al lado de la cocina, no sé, cosas que no deberían tener ese orden, ¿no? Lo correcto sería planearlo. Y sí, yo sí tomo muchas notas en realidad sobre todo, como ya dije, cuando los cuentos son complejos o extensos o merecen una mayor investigación. Incluso a veces me la paso simplemente apuntando nombres y apellidos, incluso dibujando, ¿no? Dibujar un personaje también es una forma de escribirlo, ¿no? Yo a veces dibujo a los personajes para saber cómo son, para tener una idea mental de cómo lucen de ellos en persona, para luego pasar a saber si tienen bigote o no. Y porque me ha pasado que a veces he escrito cosas y me han hecho a veces recalcar algunos amigos que son lectores muy atentos, me han dicho, oye, pero tu personaje tiene barba ahora, pero en el capítulo anterior se había afeitado, ¿no? Son errores que suelen pasar, ¿no? Claro, Pero ese sería un error si fuera una película sería un error de script, ¿no? El Sí. script tiene que estar ahí atento a esos detalles. A ver, Galilea, continúa. sí, ¿y cómo haces cuando se te trunca la historia o cuando te bloqueas? Porque cuando tienes un bloqueo creativo, ¿qué haces? Bueno, yo creo que el bloqueo creativo es parte del proceso de creación, porque sin bloqueo no habría... El bloqueo es un indicador de que alguien está buscando crear algo. Entonces, en cierto... Sin bloqueo no hay desfogue. ¿Cómo? Sin bloqueo no hay desfogue. Claro, sin bloqueo no hay desfogue, pero yo iría más a la idea de que el bloqueo indica que alguien está buscando escribir algo, ¿no? En esa primera instancia el bloqueo entonces es positivo. Pero obviamente el bloqueo en realidad es una cosa horrible, porque cuando uno llega a un punto muerto en la novela en la cual los personajes hacen como que se miran y dicen, ¿qué va a pasar ahora? Uno tiene que arreglárselas, ¿no? Yo he visto, hay muchos métodos para salir del bloqueo. Por ejemplo, Vilamatas cuenta él, aunque de Vilamatas no sé si a veces lo dice en broma, que él cuenta que cuando se bloquea, coge un libro de su biblioteca, abre cualquier página y lee un párrafo y lo toma y lo metamorfosea un poco y lo coloca en la novela para continuar, ¿no? En mi caso, el bloqueo más que todo se debe a, a una falta no diría de imaginación, pero hay una ausencia de elementos que me impiden continuar con la historia. Y en el caso del bloqueo, yo lo que hago, antes yo no estaba familiarizado con el bloqueo cuando no escribía, o cuando escribía muy poco, no sabía lo que era bloquearme, pero cuando empecé a escribir con mayor disciplina y constancia, entendí que el bloqueo formaba parte de eso y para salir del bloqueo entendía que había que hacerlo de manera física, ¿no? Yo desde ese entonces optó por dejar de escribir lo que estoy escribiendo y concentrarme en otras cosas, ponerme a leer, por ejemplo, ponerme a ver una película. Una gran ayuda para mí es ver películas. Por ejemplo, cuando veo películas siempre busco lo que estoy escribiendo en lo que veo, porque sé que ahí me va a dar siempre encuentro alguna solución. Eh, Esa sería una manera. La otra indica que uno tiene que relajarse, porque el bloqueo es tensión, el bloqueo es siempre un punto en el cual el escritor se encuentra queriendo romper algo, ¿no? Que es el bloqueo mismo. Entonces, suena tonto, pero a veces correr es una de las cosas que yo suelo hacer para desbloquearme, y mientras corro voy elaborando imágenes sobre cómo podría seguir la historia, de qué manera podría suceder en el sentido de secuencia, ¿no? Si me entrampé aquí o me tronqué aquí, ¿cómo podría resolver este acertijo, ¿no? Y en el desarrollo físico
de correr, uno se da cuenta de que puede ir elaborando pensamientos, ¿no? A veces, incluso cuando no duermo, me paso pensando simplemente en cómo desarrollar o qué acción deberían tomar esos personajes para llegar a otro punto que sería, el famoso giro de tuerca, ¿no? Que me encanta planear, pero requiere otra elaboración un poco más compleja, ¿no? Pero igual entiendo que el bloqueo, para mí, en mi caso, siempre ha sido como que una manifestación positiva de la creación, porque sin bloqueo uno no sería, no sé, no sería capaz de escribir. Creo que, como dice Pedro, el bloqueo, sin bloqueo no hay desfogue, ¿no? Porque hay mucho acumulado luego de un bloqueo y uno tiende a soltar. Murakami también corre, ¿no? Murakami tiene un libro que es como un ensayo sobre escribir, que se llama de qué hablo cuando hablo de correr, creo, me parece, o algo así. No, Murakami también corre. Yo también corro, ojo. Sí. este, a ver, Stuart, vamos a hacer un ejercicio, ya porque ya casi va a ser una hora. Cuéntanos un poco acerca de cada cuento. Por ejemplo, La piel fría, que es este cuento onírico que terminó ganando un premio importante y todo. Cuéntanos más o menos cómo lo escribiste. Bueno, la escritura en particular nació con la primera frase, ¿no? Que es una frase un poco kafkiana, ¿no? Que es alguien que despierta y se encuentra con una realidad que no espera, ¿no? En el caso de La piel fría, el personaje despierta y de alguna manera tiene la sensación de que una exnovia se ha muerto, ¿no? Y ese fue un disparador para toda la narración, ¿no? Pero el proceso de escritura fue bastante extenso, porque también es un cuento que cuando los cuentos son extensos, yo más o menos ya me conozco que me tomaría, por ejemplo, si le dedico las horas que tengo que dedicarle a la escritura de un cuento largo, sería más o menos de una semana, ¿no? Yo sé cuando los cuentos son extensos, sé más o menos repartir mis energías eh, para llegar hacia el final, ¿no? Y sí, yo este cuento lo escribí de corrido en una semana, con pausas, obviamente, las pausas para descansar y hacer otras actividades, pero a la hora de escribir me ponía como que una meta diaria de llegar hasta cierto punto, ¿no? Llegar hasta cierto punto de la historia. Y sí, ese es, digamos que el proceso de escribir ese cuento fue un poco como la novela, que es como que ir todos los días y hacer una especie de eh, elaboración de palabras, una suma de palabras que se van acumulando, ¿no? Acabas de mencionar tu novela, y de hecho yo la tengo acá porque la leí hace relativamente poco, creo que la leí este año, pero sí la había comprado antes. Esta es la novela que está publicada también por el sello Narrar de Paracaídas, que es muy interesante porque como estábamos hablando un poco antes de que se conectaran los demás, es una novela un poco surrealista que también como que tiene muchos puntos de vista, hay una historia muy clara que tiene que ver incluso con un asesinato y con un crítico literario, ¿no? Y con un escritor que se siente ofendido y con un personaje que tiene problemas psiquiátricos. Y punto aparte, he encontrado como algunas también vinculaciones entre la manera en la que está escrita la novela y estos cuentos. Partiendo por el escenario, que es una ciudad imprecisa, ¿no? Con nombres también un poco raros, ¿no? Nombres que podrían ser, como tú dijiste, nombres polacos o europeos, ¿no? Incluso hay un hospital psiquiátrico que es un castillo, ¿no? Lo cual nos ubicaría en realidad en Europa, ¿no? Pero también he notado de que los personajes con problemas psiquiátricos pueden ser más o menos como una constante también en tus cuentos y en tus narraciones en general, ¿no? O de repente no. Bueno,
Bueno, a mí me interesa mucho no me interesa mucho en el sentido de desarrollar o reflexionar en torno a eso, pero los entornos, los personajes que tienen afectaciones mentales me interesan mucho porque son personajes con los cuales uno puede jugar desde una realidad que no es la nuestra, ¿no? En los personajes que padecen de locura, digamos que la realidad es alterada y a mí me gusta esa realidad alterada porque esa realidad alterada es muy atractiva de leer y es Es muy muy atractiva. fértil, ¿Cómo? es muy fértil. Sí, es muy fértil, claro, es muy fértil porque a mí me gusta mucho el surrealismo, incluso en la poesía, y en la narrativa me gusta incluso más. Entonces, el hecho de que un personaje esté loco me da pie a que yo pueda jugar mucho con su mundo, con su mundo interior, que es de por sí ya surrealista, ¿no? Ujú. Eh, y como tú dices, Pedro, es bastante fértil, ¿no? A mí me da pie para elaborar miles de cosas, ¿no? Claro, Eh, hacer muchas cosas con los personajes, ¿no? Incluso hacer cosas de las que no se acuerden, o ser manipulados, o hacer experimentaciones con la narración, ¿no? Como el monólogo interior, por ahí, ¿no? El monólogo interior de un lunático, ¿no? Entonces, como que muchas cosas que se pueden explorar ahí, incluso jugar con la trama, ¿no? sí, 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 exactamente. De hecho, la novela está escrita bajo distintas voces, a tal punto que incluso un personaje de la novela es la voz que le habla Claro, al personaje principal, ¿no? claro, claro. Esa misma voz llega a protagonizar partes de la novela, sí. Ujú. Este, estábamos hablando problemas perdón, personaje con problemas mentales y me acordé de este cuento, una llamada del país extraño, en la que un personaje, digamos, ve cómo su mamá ha perdido la razón, ¿no? Porque pese a que el papá murió, la mamá seguía hablando con el papá por teléfono, y de repente un día, eh, el hijo contesta el teléfono y es el papá que le está hablando, ¿no? Y él como que al inicio no lo cree, pero al final termina convencido. Y al momento que ocurre eso, la mamá más bien como que ya no habla con el padre y él se convierte en la persona que todos los días tiene que hablar con el padre por teléfono, pese a que el padre está muerto, ¿no? Entonces yo lo interpretación de lector, como, en fin, me pareció entender como que la locura había sido transmitida de generación a generación, ¿no? Como que de alguna manera hay un traspaso de la locura, ¿no? Como una, eso, ¿no? Un traspaso de la locura, ¿no? Como una mujer, no sé, pues, con un conjuro, ¿no? Y que al final, de alguna manera, termina pasando de una generación a otra. Sí, y también podría ser, se me ocurre ahora que lo dices, yendo al primer cuento que es Nueva Vida de Pareja, que es también como Ajá, un intercambio de roles en el sentido de claro. que sería como un intercambio de lucidez, locura, ¿no? Ahora, el que antes era loco, eh, pierde la locura, aparece la lucidez y otra persona es quien toma la posta para cargar con esa locura, que sí, es como que se va heredando. Ujú. Y en El oficinista, Germán, que es el oficinista, se mata todas las noches al llegar a su casa, ¿no? Como un personaje que vive en modo zombie, lo cual me pareció, dicho sea de paso, muy kafkiano también, ¿no? O sea, es casi un cuento de Kafka, de alguna manera, ¿no? Sí, es un cuento divertido. De hecho, me gusta porque intentaba yo en este cuento jugar con el lenguaje y con imágenes, ¿no? Porque ahí me parece que el protagonista observa un personaje que empieza a estampar cosas como si jugara ajedrez o algo así. Ujú, No lo recuerdo bien ahora porque no lo he releído, pero sí, en ese personaje, en ese cuento hay una circularidad, ¿no? Que
que es que él llega a su casa y siempre se mata y aparte tiene un agujero en la cabeza por el cual se le escapan cosas, ¿no? La imagen de por sí me parecía muy alucinante como para no escribirla, ¿no? Y no me negué al placer de darle forma a ese cuento. Claro, y además es una crítica pues al sistema, ¿no? Al trabajo en sí, al horario de oficina, ¿no? Y en El Impostor, digamos, tú retomas una temática frecuente en los cuentos que es la del doppelganger, ¿no? El hombre que roba una identidad o que su identidad es impuesta, ¿no? Me hace pensar en doblajes de Ribeiro y también Dostoyevsky tiene un cuento que es El Doble, me parece, una cosa así. ¿Tú conscientemente utilizaste esta temática digamos, reinterpretarla? Mira, ahora que lo veo ahora, el cuento este es el cuento más antiguo del conjunto. Podría haberse escrito en el año, creo que 2011, quizá, 2011, 2012 tal vez. Eh, eh, y es uno de los cuentos que más perduró porque normalmente uno cuando sí, escribe con cierta constancia y lleva años en el oficio de escribir, va descartando lo antiguo, ¿no? Va descartando, no me gusta eso y lo Sí. va desechando, ¿no? Pero ese cuento, no sé por qué siempre me atrajo, no sé por qué siempre me pareció que no era inmaduro, porque uno cuando ve sus primeros escritos con cierta distancia los ve como que, no con arrepentimiento como uno pensaría, sino que como que yo escribiría mejor que eso ahora, ¿no? Algo así. No, pero ese cuento siempre me daba la sensación de que me gusta, no me desagrada, parece que lo escribiría ahora, ¿no? Tiene una cosa un tono de cosa, de cuento que mejor que esto a mí no me podría salir, porque uno siempre escribe como puede, ¿no? Uno escribe lo mejor que puede. A veces uno puede poco y ese cuento siempre ha estado, digamos que, evitando ser rechazado por mí. Y sí, quizá hay un juego también de traspaso, de intercambio de personalidad de un personaje que se convierte repentinamente en otro, toma la vida de otro, ¿no? Pero obviamente que al escribirlo yo sabía que este cuento es perteneciente a una amplia tradición de historias que, como lo mencionó Borges, ¿no? Que solo hay 12 o pocos modelos para escribir cuentos, ¿no? Y quizá Claro. este sea uno de esos pocos. ¿Sí? Claro. Ahora, tú hace un rato estabas hablando acerca de cómo programas, digamos, cómo de alguna manera sí eres más o menos esquemático al momento de escribir, sobre todo cuando uno trata de escribir narraciones largas, ya sean cuentos largos o novelas. La semana pasada con los chicos del taller, con los chicos y las chicas del taller, volvimos a hablar de dramaturgia, que es un tema que a mí me gusta. Y lo hicimos también reflexionando en torno a una obra de teatro que a mí me gusta mucho, que se llama Respira, de Eduardo Dariancén. ¿Tú lees teatro? ¿Te gusta el teatro? ¿Vas al teatro? Bueno, cuando había teatro. Sí, no, antes cuando la vida era normal, yo creo que el teatro en realidad, sí leo teatro, pero el teatro sucede que el teatro tiene una particularidad que es que no está terminado cuando no está representado, ¿no? Exacto, claro. El teatro no es Representación. literatura propiamente dicha hasta que termina siendo representado en las tablas, ¿no? Claro. No se completa con eso. Es como que te envíen a leer guiones de películas, ¿no? Exacto, claro. Es exactamente eso, sí. Claro, o sea, no tiene mucho sentido si no ves la película al final, ¿no? Ajá. Eh, y sí, yo sí leo teatro, de hecho, a mí me gusta mucho Darío Fo porque es bastante, aparte que es graciosísimo, tiene mucha crítica con el sistema y tiene diálogos determinantes y incluso hay obras de él que se han adaptado o que son fáciles de adaptar porque sus obras son muy de temática social, ¿no?
me interesa mucho el teatro, pero no, creo que nunca he intentado escribirlo de manera seria porque creo que el teatro o la dramaturgia en todo caso requiere de otras, no de otra formación, pero quizá de otro tipo de fascinaciones, porque entendemos que tanto la poesía como el cuento, como la novela, expresan cosas distintas y a veces uno intenta expresarse y a veces un cuento no es suficiente y pasa a la novela. En la novela sí puedes expresar lo que el cuento no pudo, ¿no? En el teatro imagino que pasa lo mismo, ¿no? Uno intenta expresar algo y encuentra esa forma narrativa que decanta en la elección del género que uno va a tomar, ¿no? Claro. Algunos casos unos optan por el teatro, quizá porque el teatro ahonda más en otros temas que la novela no llega o que el cuento no puede alcanzar, ¿no? O que la poesía tampoco puede abarcar. Yo creo que de repente la gran diferencia es que cuando uno escribe narrativa, o sea, cuentos o novelas, uno lo es todo, ¿no? Uno es el actor, uno es el luminista, uno es el director de fotografía, entonces todo depende de ti, y en cambio cuando uno escribe teatro o cuando uno escribe guiones, ya depende de otras personas, lo demás. Tú escribes como un mapa, ¿no? Y ese mapa casualmente tiene que tener todas las ecuaciones matemáticas para que la historia funcione. Así es básicamente como yo veo el teatro y por eso trato de a mis talleristas, a los que están conectados y los que no, que de alguna manera entiendan de que en un guión de teatro deben estar todas las ecuaciones para que se generen esas emociones que el dramaturgo quiere generar en los espectadores, ¿no? Porque finalmente un guión de cine, un guión de teatro, un guión de lo que sea, es mucho más evidente la manipulación que quieren hacer con el espectador, en el sentido de que eh, cuando nosotros decimos que algo es muy dramático, es casualmente porque algo es muy de teatro o algo es muy de cine, ¿no? Está siendo dramático, porque las emociones tienen que ser, digamos, más efusivas probablemente, ¿no? Como que el conflicto debe ser más evidente probablemente. Pero bueno, así lo veo yo. Este, otra cosa que te quería preguntar para terminar es casualmente tu relación con la poesía. Porque sé que has publicado, pues, no sé si es un libro de poemas o un solo poema, porque me parece haber visto alguna vez el libro en físico, pero no, quería que nos cuentes un poco de eso, tu relación con la poesía o con este libro que publicaste. Bueno, es un libro cartonero que Ajá. se publicó ya hace algunos años, en 2018. Y bueno, yo, no sé, quizá mi gran frustración siempre ha sido la de no poder escribir poesía, porque a mí eh, me gusta mucho la poesía como género, ¿no? Pero mi gran frustración quizá es que yo no tenga esa, esa, ese salvajismo, esa ferocidad que uno necesita para hacer poesía, ¿no? Porque para hacer poesía, creo que un requisito principal es ser bastante joven, ¿no? Creo que mientras uno envejece más, se aleja más de la poesía, porque la poesía tiene una cosa de pureza, de rebeldía, ¿no? Claro, no, Que escribir poesía es quemarse vivo, básicamente, ¿no? exactamente, sí, Mm, sí. Y en muchos casos hay ejemplos, bueno, los poetas tienen una vida un poco más turbulenta, ¿no? mm. Eh, y bueno, yo siempre he escrito poesía, pero es el material que siempre más he rechazado yo. Pero siempre recuerdo que siempre guardaba un conjunto un libro de poemas que para mí estaba terminado y listo y me gustaba. Ujú. Quizás por desinterés propio, nunca lo comentaba con nadie, o lo comentaba con personas muy cercanas, pero no con ningún editor. Y en ese año apareció un editor y me dijo si tenía algo para publicar.
y yo le dije, tengo eso de acá que está acabado y no sé si te interesa, ¿no? Y le presenté el poemario que se llama L, ¿no? Eh, y le gustó y me dijo que estaría encantado en publicarlo, y yo también estuve encantado de que lo publicara. Y el trato mutuo se dio, ¿no? Y nada, el libro salió y no me desagrada en absoluto el resultado final, porque, como ya dije, es un poemario que yo tenía guardado hace mucho, Ujú. y creo que mi relación con la poesía siempre es de un vaivén, ¿no? Porque yo suelo escribir poemas, pero Ujú. solamente cuando me siento, yo creo que uno puede escribir narrativa todos los días, tranquilamente. O sea, tú puedes escribir narrativa o escribir cuentos o novela todos los días en horario de oficina, de ponte de 9 a 6, ¿ya? Claro. Pero escribir poemas de 9 a 6 suena como un poco disparatado, ¿no? La poesía creo que guarda relación con otros elementos un poco más místicos, no sé si sea la palabra correcta, pero hay que tener un estado de ánimo poético para escribir Ujú. poesía, ¿no? No, no, Sí, sí. no creo que alguien se diga, hoy de 7 a 8 voy a escribir como 3 poemas. Creo que alguien Mm. diga eso en su sano juicio. Claro. Bueno, yo de adolescente también, ¿no? Yo, de joven creo que cualquier persona interesada realmente en la literatura debe haber escrito unos poemas que tiene por ahí guardados siempre, ¿no? Y sí, pues probablemente la poesía es ese género de la literatura más propenso a llevar a la gente a la locura, ¿no? Eh, Se dice, ¿no? O sea, que la gente, que a veces las personas viven como poetas, ¿no? Y vivir como poetas es básicamente, no sé, dormir en la calle, borracho, pues, ¿no? A mí actualmente diría que me gusta más la vida de los poetas que hacer poesía, ¿no? Me gusta cómo viven, ¿no? Un poco como los libros de Bolaño, ¿no? Los detectives salvajes, así, ¿no? Esos personajes, ¿no? Esos sí son personajes, pues, ¿no? Los poetas malditos, los beats, ¿no? Eh, y una última pregunta, y de ahí pasamos como a una rueda, así de, si los demás quieren preguntar algo. Cuéntanos acerca del libro que tienes sobre las columnas de César Hildebrand. Porque además tú eres periodista, pues, ¿no? Tú, así como yo también, ¿no? Hemos pasado por ahí alguna vez. Sí, bueno, ese libro se escribió. En realidad ese libro se escribió como que en muchas partes, porque fue la reelaboración de mi tesis de licenciatura, porque mi tesis fue sobre periodismo de opinión, y Claro. yo tomé a Hildebrand como objeto de estudio, y yo estudié las columnas que él tiene en el periodo en el cual la dictadura de Fujimori está cayendo, y él empieza a lanzar columnas Allá. muy Entonces es la columna Radicales Libres, entonces. exactamente, sí, las que se Ya, publican en Liberación, liberación, claro. y, y son columnas muy incendiarias, ¿no? Y a mí me gustaba, Totalmente, totalmente. y Sí, es un poco suicida, porque escribir eso en esa época es muy arriesgado, no sé, y me no, gustó eso. olvídate, si había un plan de Fujimori en el 94, Claro, 93, no, 90, creo, que querían matar a Hildebrand y a 3 periodistas más. claro, Y creo que no lo matan por un error del Grupo Colina. sí, 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 hay una información al respecto, claro, que es pública también, sí. Claro, Y me, me parece que aparece Muerte del Pentagonito, que es un gran libro, Muerte del Pentagonito, es un gran libro, yo siempre lo recomiendo. Como una novela negra, pero demencial del Grupo Colina. sí, está en mis pendientes, de verdad, está en mis pendientes Sí. esa. Pero aprovecha que la han reeditado. Durante un tiempo fue difícil de conseguir. De hecho, yo me acuerdo en San Marcos haberla impreso, porque no la conseguía. Me conseguí el PDF y la imprimí. Pero aprovecha que la han reeditado, porque ese es un novelón. Yo la considero como una novela, por ejemplo. Una novela de no ficción, en todo caso. Al final el libro no termina tan bien, pero me parece que fue porque a Uceda lo apuraron. Dijeron, no, ya entrega el manuscrito, que lo vamos a editar de todas maneras. Pero ese libro es bueno, es un buen libro.
Pero a ver, continúa, el libro, a ver, ¿cómo es tu tesis entonces? Es una reelaboración de mi tesis porque las tesis las tesis, como todos sabemos, tienen un lenguaje académico, ¿no? Que lamentablemente uno que Adoptar. claro, tiene que adoptar, tiene que expresarse en ese lenguaje académico porque son códigos propios de los sistemas universitarios. Y yo esta tesis la reescribí, dándole un lenguaje un poco más llano, ¿no? Y intenté un poco más hacer ensayos en torno a los temas que más me interesan sobre el periodismo de opinión, sobre, por ejemplo, qué es el estilo cuál es el estilo de Hildebrand, cuál es qué recursos de argumentación utiliza él para llegar al lector, ¿no? Y él, si te das cuenta, utiliza mucho, no voy a venir con tecnicismo, pero él dice mucho, estamos indignados, como si asumiera que todos estuviéramos indignados, ¿no? Que es un recurso es un recurso argumentativo para hacer valer tu opinión y decir que es la única, digamos, dentro de un universo, ¿no? Es decir, todos estamos indignados por esta situación, ¿no? Él utiliza mucho estas ampliaciones. Y así me fui dando cuenta, así fui armando un libro que más parece un libro de ensayos y al final quedó como un ensayo que cerraba con una entrevista, que cierra con una entrevista que dice Hildebrand, que fue muy difícil de conseguir. Creo que me demoré mucho más en conseguir la entrevista a Hildebrand que escribir el libro en sí, porque Hildebrand no atiende celulares, es muy difícil llegar a él, ¿no? Claro, sí. Y, bueno, lo pude conocer en persona. ¿Cuándo le entrevistaste, más o menos? ¿En qué época? En el año 2019, en febrero Ya. más o menos. Sí. Y, y, y nada, tuvimos una conversación de una hora y muy cordial porque me respondió todas las preguntas que yo tenía, sobre todo preguntas que eran relacionadas a esa época de liberación. Y también fue bastante preciso porque cuando se cumplió la hora, él mismo dijo, ya pasó una hora y terminó la entrevista, ¿no? Y nada, me quedé con una buena imagen porque yo a Hildebrand lo he leído en la universidad, creo que era mi desayuno Ya. para cada día, ¿no? Tú Creo eres de la San Marcos, ¿no? que de eso, Marcos, exactamente, ¿De, sí. de, de- de qué promo, más o menos? Yo soy del año 2005. Ah, ya. Bacán. Sí, sí. Y nada, siempre tuve esa fascinación con intentar estudiar al que me parece el periodista más importante del Perú, ¿no? Que es Hildebrand. Claro. Sí. Sí. Así es. Bueno, chicos, a ver, aprovechen que ya estamos abusando de Stuart. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, a ver, José Carlos. ¿Qué tal, Stuart? Buenas noches. Bueno, ya es buenas noches. Yo también soy de San Marcos, por si acaso. Y ahora estudio en ISIL. Había una Bacán. pregunta con respecto a lo que estábamos hablando más temprano, precisamente sobre el segundo cuento de las bombas en la playa, que me hizo pensar en los escenarios y por qué los, ¿cómo decirlo? Cómo no describir un lugar en específico, un lugar real, puede ser posible sin describir tantos lugares. O sea que se puede hacer un cuento con poca descripción de lugares reales. Yo pensaba solo si es que no se describen tantos escenarios. Por ejemplo, aquí tenemos el hospital de campaña y la playa, y dos lugares que representan la guerra. Entonces yo pensaba, si es que añadía más espacios, yo creo que en algún momento se tendría que dar alguna explicación de dónde es el entorno, algunas características que revelaran algo.
tú crees así que si hubieras usado más escenarios hubieras terminado dando una descripción de algún lugar en específico? No, porque ese cuento parte de una premisa muy cinematográfica que es que, por ejemplo, se utiliza mucho en las películas independientes. Por ejemplo, dos personajes están conversando y alguien viene en tren, ¿no? Y uno no tiene dinero para ir a filmar no hay un tren cerca, en fin. Y lo que se hace es poner el sonido del tren cuando está llegando y no muestras al tren, ¿no? Muestras a la persona que viene, nada más, ¿no? Eh, Son recursos cinematográficos que también se aplican a la literatura y aquí lo apliqué yo, pero no de manera consciente, sino porque yo trabajo así, es decir, sé que hay cosas que si tú las mencionas o mencionas un poco de ellas, ya mencionas el todo, ¿no? Eh, y yo partí de mencionar el escenario mayor, que es la guerra. Tú cuando mencionas una guerra, ya conoces, sin haber estado ahí, ya conoces de que la guerra conlleva armamentos, gente muriendo, conlleva también equipos de salvación, etcétera, ¿no? Y no me parecía necesario describir tanto los escenarios porque la guerra ya de por sí, la mención misma de la guerra, hace entrar en contexto al lector en un escenario bélico, ¿no? Que no merecería tanta descripción, sino que simplemente con mencionarla bastaba para que el cuento se asiente en un escenario universal, porque la guerra es un tema universal, es decir, ¿no? La guerra es un tema al cual todos estamos familiarizados, ya sea por el cine o por la literatura, por noticias, ¿no? O sea, no es tan necesario mencionar esas cosas, es como mencionar, no sé, es la misma dificultad que uno a veces tiene para describir, por ejemplo, que dos personajes se besaron, ¿no? No describes exactamente y su lengua acarició, no sé, su paladar, ¿no? Simplemente sabes que un beso es un beso, ¿no? Y no hay Claro. mayor detalles que dar. Sí. Claro, en todo caso lo que entiendo, Stuart, es que tú en realidad estás buscando más que nada atmósferas, ¿no? O sea, lo que tú haces es describir la atmósfera de la guerra, Sí. que digamos como que el pequeño giro que tú ofreces es que para estos personajes la guerra es aburrida, Ujú. o Sí, está siendo aburrida, ¿no? sí, De claro. repente porque han tenido mucha adrenalina antes al momento de curar heridos, ¿no? Y casualmente, por la falta de esa adrenalina, ellos planean esto macabro, ¿no? Que es como un giro brutal, ¿no? Como un giro brutal. Eh, Ahora que estaba mencionando lo de los besos, una de las cosas que yo hago es de repente, con el tema de los besos, digo, ¿no? Digo que tal persona sabía A, ¿no? Y entonces se besaron. Ella sabía, no sé, pues tutti frutti. Ah, Eso te ya. puede dar Claro, es un sabor en realidad, ¿no? Pero en realidad se usa para describir un beso. Entonces es como una conexión así loca, ¿no? Pero que es real igual, ¿no? A veces la gente sabe a cosas, ¿no? claro. Incluso si mencionas que sabía cerveza, ¿no? O sabía licor, y puedes dar a entender sin mencionar que esa persona ha estado tomando, ¿no? Claro, Es ya hay un contexto, pues, ¿no? Ya hay un contexto, ¿no? Una de contexto. las que no me gusta es como que sabía nicotina, porque es bacán que los personajes fumen, ¿no? Eso, de repente ahora es algo que ya no se ve mucho en el cine, ¿no? Porque si te das cuenta, en el cine ya casi la gente no fuma actualmente, ¿no? Pero es bacán, al menos a mí me gusta cuando escribo, trato de que los personajes sepan a nicotina. ¿Alguien tiene más alguna otra pregunta para Stuart antes de que ya nos desconectemos? Sí, sí, yo la última. A ver, No, Stuart, no, chévere por la charla, gracias más bien por tu tiempo. Nada más preguntarte, a nivel de cuentistas, bueno, me mencionaste a Carver, ¿no? ¿Qué otros cuentistas tú crees que son imprescindibles, ¿no? De leer?
Buena pregunta, yo también te iba a preguntar eso al final. Influencias, a ver. Claro. Yo creo que uno de los vitales para mí, en cuanto a clásicos, aunque yo siempre tengo una deuda enorme con los clásicos, en el sentido de deuda de que me faltan muchos clásicos por leer, es creo que Chekhov me parece que es el gran cuentista moderno, ¿no? Porque empieza a introducirnos dentro de lo que tú llamabas atmósferas, ¿no? Creo que Chekhov reúne imágenes bellísimas, ¿no? Él, incluso en un lugar donde está nevando, él coloca que había nieve en las pestañas de los caballos, que es una forma hermosa de decir que estaba nevando por todo lado, ¿no? Claro. Eh, y sí, bueno, Chekhov me parece que es el cuentista clásico, bueno, moderno por excelencia, Sí. e ineludible, creo, y también una cuentista actual que me interesa mucho, que para mí es como que, no sé, es fundamental para mí leerla, que es Samantha Schweblin, Claro. que tampoco es desconocida, porque ella creo que supo capturar muy bien lo que es esto que tenía Carver, que es el hecho de mencionar cositas y sugerir con eso un mundo un poco más amplio, ¿no? Claro. Sí, y también ella tiene este tema de que coloca sin quererlo, ¿no? O no sé, queriéndolo, situaciones un poco mórbidas, ¿no? Porque Totalmente, sí. hay un cuento hermoso que se llama Irma, que está en internet también, que se trata de que una pareja va a un restaurante a comer y de la nada aparece un enanito a atenderlos y el enanito se preocupa porque la persona que se encarga de la cocina se ha desmayado, ¿no? Y ellos se preguntan cómo un enanito los podría atender si al final el enanito no alcanza una botella de Coca-Cola, y lo menciona también ahí, que es un poco de humor negro, ¿no? Y parece un poco algo de los hermanos Coen en cuestión de cine. Sí. Y sí, bueno, Samantha Schweblin me parece ineludible y Chekhov, que sería Claro. como que para partir de ahí. Claro, probablemente la dama del perrito sea como el primer cuento contemporáneo, ¿no? Probablemente, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, que está lleno de anticlímax, ¿no? Claro. Este, sí, y Samantha, sí, vamos a leer pronto algo de Samantha en el taller de todas maneras, para uno de estos martes. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Ya, si no, ya despido a Stuart, que se tiene que ir seguro a hacer cosas más interesantes. ¿Qué tal estuvo la Champions? Aburrida. Bueno, pero igual siempre no sé, me gusta mucho el fútbol, no puedo evitarlo. Es un placer culposo, digamos. Sí, 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 exactamente. Estupendo, Stuart. Oye, te mando un abrazo. Gracias por compartir con nosotros esta hora y media. Qué bueno, porque además, igual de paso nos hemos conocido. Ya nos haremos cuando se pueda, algunas chelas, un café. Ya, Cuando tengamos la vacuna en el hombro, nos exacto. podremos juntar, sí, sin ninguna duda, sí. Estupendo. Bueno, gracias, Stuart. Y chicos, recuerden, para el martes vamos a leer Ciudad de Payasos, que es un cuento que me costó encontrar. No está en internet, lo he tenido que escanear. Me he tenido que pedir el libro prestado y he tenido que escanearlo. Así que no dejen de leer ese cuento y lo comentamos la próxima clase. Y si tienen relatos, mándenme también. Sé que Manuel por ahí va a mandar algo también. Y José Carlos, tenemos una pendiente tuya de hace tiempo, ¿ya? Les mando un abrazo. Gracias, Stuart. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Te mando Gracias. un abrazo también. Chao. Ya. Chao, Chau, chicos. gracias. Chao, nos Hasta vemos. luego. Chao, chao, Galilea. Chao.